del Valle de Sula, a través de la Subdirección de Desarrollo Estudiantil, Cultura, Arte y Deporte SUDECAT y por medio del Programa de Servicios a Estudiantes con Necesidades Especiales, PROCENE, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Empleo y Discapacidad, cómo afrontar una entrevista. Es un grato honor para nosotros contar con su presencia el día de hoy. PROCENE tiene como propósito facilitar el acceso al entorno físico y educativo de la universidad y así propiciar un ambiente de aprendizaje favorable para los estudiantes que poseen alguna discapacidad y que ellos puedan tener oportunidad de participar plenamente en todos los aspectos de la vida universitaria y posteriormente poder ellos integrarse a la sociedad con iguales oportunidades. Es por esa razón que el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo afrontar una entrevista, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos el día de hoy a la licenciada Sandra Patricia Álvarez, que nos acompaña desde Colombia. Ella es profesional en psicología de la Fundación Universitaria de Konrad Lorenz, con experiencia en estructuración, implementación de estrategias que permiten entornos laborales más abiertos e inclusivos desde un enfoque social y de derecho. Además, es catedrática universitaria en el área de psicología social y organizacional. También participa en proyectos de diseño y ejecución de transferencia de conocimientos a entidades públicas y privadas, además de ser conferencista y facilitadora en temas relacionados con la inclusión social, educativa, laboral de personas con discapacidad. Está vinculada al programa de Pacto de Productividad desde hace 10 años y es integrante del equipo que diseñó el modelo territorial sobre inclusión laboral para personas con discapacidad. Desde hace 5 años, ella es la coordinadora técnica del Pacto de Productividad. Licenciada Sandra, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues para nosotros, desde el programa Pacto de Productividad, es un placer poder aportar de alguna manera a las personas con discapacidad y aportarles para que sigan siendo personas productivas y para que cada vez más se abran más espacios a nivel laboral y realmente sean tenidos en cuenta como personas productivas. Entonces, pues la idea de la charla de ahora, pues es solamente contarles algunas ideas frente al tema de cómo enfrentar una entrevista laboral. Entonces voy a hacerles una presentación. Ahora voy a apagar mi cámara para poder ver mi presentación en la otra pantalla que tengo y irles contando un poco. La idea es que si tienen alguna pregunta, pues las dejamos, yo creería que para el final, mientras que termino la exposición, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que vamos a presentar una entrevista laboral, independientemente de que tengamos o no tengamos experiencia previa, es porque si ya nos llamaron a la entrevista, es porque seguramente algo hubo en la hoja de vida que les llamó la atención a la empresa que estaba buscando a ese candidato. Entonces, seguramente dijeron, bueno, necesitamos conocer un poco más a esta persona y lo llamamos a la entrevista. Entonces, de alguna manera podemos decir que ya tenemos un pasito más adelante, porque ya nos tienen por lo menos en cuenta para poder seguir filtrando, porque finalmente el proceso de selección que hacen las empresas es básicamente un filtro. Son una serie de pasos donde cada vez van filtrando y van buscando acercarse para encontrar a esa persona que tenga las mejores competencias y que se pueda de alguna manera poder hacer como el link, la conexión entre lo que necesita la empresa y lo que tiene la persona para ofrecerme a mí como empresario. En el tema digamos que del trabajo, esto tiene que ser un gana-gana. Cuando hablamos de un gana-gana y cuando estamos hablando de personas con discapacidad, pues estamos hablando de que la empresa necesita una persona que pueda ser productiva y que a su vez la persona está buscando un trabajo que le pueda permitir tener unos ingresos para poder seguir desarrollando su proyecto de vida. Entonces, esto tiene que ser un gana-gana. O sea, la empresa no me está haciendo a mí el favor
por ser una persona con discapacidad. Y yo lo que le estoy haciendo es aportándole a la empresa también mis conocimientos, mis habilidades, mis aptitudes para el cargo que están buscando. La idea es que la empresa no tenga que crear cargos especiales, eso es otra cosa que nosotros repetimos mucho, y es que no hay que crear cargos especiales para personas especiales. Simplemente la empresa tiene que saber cuál es el cargo y tiene que saber que hay que hacer unos ajustes razonables para que la persona con discapacidad lo pueda ejercer. Entonces, voy a proyectarles mi pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí, correcto. Ok, voy a presentarla, colocarla en modo presentación. Listo. Entonces, pues básicamente, ¿cuáles son como esas recomendaciones, esos tips para enfrentar una entrevista de trabajo? Entonces, hay algunas recomendaciones generales que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando, antes de ir a una entrevista. Entonces, es importante prepararse para una entrevista de trabajo. O sea, uno no puede llegar a la entrevista, mirar a ver qué es lo que me van a preguntar y mirar a ver cómo respondo. Entonces, uno realmente tiene que llegar preparado para enfrentarse a la persona que le va a hacer una serie de preguntas. A veces estos son espacios muy estresantes, ¿sí? Y son estresantes y es normal que uno se sienta un poco nervioso porque pues yo me estoy jugando todo por encontrar ese trabajo. Entonces, como hay tanta ansiedad por de pronto que el trabajo me quede para mí, pues a veces suelen ser espacios estresantes. Pero si el entrevistador es hábil, seguramente tratará de normalizarlo, de tranquilizarlo, de preguntarle cómo le fue en el camino, si fue fácil encontrar la empresa, le puede hablar del clima, y ese tipo de preguntas generalmente es para romper el hielo, pero también es para que uno comience como a tranquilizarse y comience a respirar tranquilamente y ya pueda enfocarse en dar las respuestas digamos que a las entrevistas. Entonces, la hoja de vida es importante, ¿sí? Pero no es suficiente. O sea, yo ya tengo mi hoja de vida, ya me seleccionaron por eso para una entrevista, eso no significa que ya tenga el cargo. Y lo que les decía, si ya estamos ahí es porque el perfil le llamó la atención a la empresa. Entonces, un punto que ya tengo a mi favor. Es importante que en estos espacios de entrevista yo pueda destacarme frente a otros competidores. Siempre, cuando uno va a buscar un trabajo, siempre está compitiendo con otros, porque hay otras personas que también quieren trabajar, que también están buscando trabajo y que también pueden tener unos conocimientos y unas competencias parecidas a las que yo tengo. Entonces, es importante saber que estamos en esto, de alguna manera, en una lucha con otros y nos tenemos que destacar frente a los otros. Y generalmente las empresas no me entrevistan solamente a mí, o sea, solamente a una persona. Generalmente una empresa, y dependiendo del tipo de cargo, hay cargos donde se presenta mucha gente, porque hay mucha gente que tiene ese perfil. Por ejemplo, si es un cargo administrativo o para un asistente administrativo, seguramente van a llegar muchas hojas de vida. Pero seguramente si es para trabajar de pronto como astronauta, pues seguramente no van a ser muchos los astronautas que se presenten. Sin embargo, siempre generalmente se sabe que por lo menos uno va a competir por lo menos contra otra persona. Es importante sacarle el jugo a la entrevista, ¿sí? Y es en el sentido de que la empresa, que con esto que yo presente, la empresa quiera casi que contratarme ya o que la empresa se interese más en conocerme. Entonces hay que aprovechar muy bien ese momento que me han regalado para poder demostrar lo mejor de mí. Porque de pronto no va a haber una segunda oportunidad. Entonces, si esa es la única oportunidad que yo voy a tener, es importante el poderla aprovechar. Aquí hay algo muy importante que todos sabemos y es que la primera impresión es muchas veces la que cuenta. Los primeros segundos, cuando yo llego, cuando yo saludo, cuando yo estiro la mano para saludar a la persona, eso es vital, ¿sí? Porque si yo genero una mala impresión, después cambiar esa idea en el entrevistador va a ser muy difícil. Entonces, es muy importante la forma como yo llego al lugar de la entrevista. Si yo llego con una sonrisa, si yo llego y saludo de la mano,
o si yo simplemente llego y me siento y no saludo a nadie y me quedo callado, ¿sí? Entonces la primera impresión es bastante importante. Y este tema de la primera impresión se basa mucho en lo que llamamos el lenguaje corporal. Entonces, de alguna manera, ustedes saben que independientemente de la condición que yo tenga, mi cuerpo está expresando algún tipo de información, está comunicando algo. Entonces, es importante la forma también como yo me presento. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con el lenguaje corporal. ¿Cómo hago yo para poder realmente dar un buen impacto? Entonces, lo primero es el contacto visual, que de alguna manera hace que yo conecte con el entrevistador. Entonces, siempre lo importante es poder dirigir la mirada hacia la frente de la persona que me está hablando. Si estamos hablando de una persona ciega, pues seguramente una persona ciega no tiene la habilidad del contacto visual porque pues si nunca ha visto va a ser difícil para él hacerlo. Sin embargo, lo que uno le sugiere a las personas ciegas es que por lo menos levanten la mirada, que traten de ubicar la voz de la persona que le está hablando para tratar de tener digamos que su cara de frente al interlocutor y no la cara hacia abajo. Entonces, el tema de que así no sea yo una persona que vea, igual es tratar de tener mi cara de frente al interlocutor. El tema de sonreír. O sea, una sonrisa puede abrir 1000 puertas, entonces la sonrisa siempre es muy importante y en la medida en que sea una sonrisa natural, pues en esa medida yo le estoy demostrando a la persona que yo estoy contento, que soy una persona optimista, que soy una persona que quiero estar ahí, que estoy demostrando de alguna manera como ganas, ¿sí? Si yo no sonrío, de pronto puedo mostrarme como una persona fría y distante, ¿sí? De pronto hasta antipática. Entonces, por eso lo importante de poder sonreír. En el tema de las manos, también las manos juegan un papel muy importante porque la idea de las manos es siempre poderlas mostrar, ¿sí? Mostrar las palmas de las manos de alguna manera, porque eso se utilizaba mucho antes para demostrarle a la otra persona que yo no vengo armado, ¿sí? Pero todavía se sigue, digamos que utilizando porque es una forma de mostrar que yo soy una persona transparente, que soy una persona abierta, ¿sí? Que vengo realmente a demostrar lo que soy. Entonces, la idea es no esconder las manos. A veces suena esto como dice uno, pues como absurdo que la persona las esconda, pero suele suceder que las personas a veces las ponen entre las piernas o las meten en los bolsillos o las cruzan, ¿sí? Y esto realmente no me está demostrando apertura ni transparencia. El tema de la postura, ¿sí? O sea, ¿cómo tengo mi tronco? Si yo realmente tengo mi espalda derecha, o si de pronto yo estoy con la espalda encogida, como los hombros como metidos, pues en esa medida pues estoy demostrando algún tipo de inseguridad. Entonces, la idea es que usted se siente recto, con la cabeza erguida, con la mirada al frente, que eso también demuestra mucha vitalidad. El tema del nerviosismo, cuando una persona está muy nerviosa, tiende a mover mucho los pies, ¿sí? Entonces, pues la idea es que si yo tengo que estarme como revisando todo el tiempo, como pensando cómo estoy, o las manos, también puede ser que están moviendo mucho los pies o mucho las manos, y esos son signos de inseguridad. Entonces, es importante que uno esté permanentemente como monitoreándose, como dándose cuenta cómo está, y que esos movimientos repetitivos no vayan a hacerle demostrar a mi entrevistador que yo estoy demasiado nervioso. O sea, es natural estar nervioso, pero en la medida que va pasando la entrevista, yo tengo que ir manejando mis nervios e irme concentrando en mis respuestas. El poder respirar, llegar, respirar, a veces uno tiene tiempo de llegar, mientras que habla un poco, intercambia un par de ideas con el interlocutor y respirando para irse uno calmando y ya ir como mostrando realmente la seguridad que debemos mostrar. ¿Qué cosas hacer? Vamos a ver qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Una de las cosas, a veces parece también como increíble que yo vaya a una empresa y ni siquiera sepa el nombre de la empresa ni quién es la empresa, ¿sí? Entonces, si a mí me han llamado de una empresa, yo tengo que tener mucha claridad frente a cuál es la empresa, cuál es el nombre de la empresa. Y ahora nosotros tenemos muchas ventajas y es que contamos con Google. Entonces, Google, Internet,
me permite buscar, hacer una búsqueda de la empresa, y generalmente las empresas, por más pequeñas que sean, tienen una página de internet, una página web. Entonces es importante que uno se datee antes, que uno conozca antes quién es la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, a qué se dedica, qué produce o qué vende, qué comercializa, ¿sí? Si la empresa es hondureña o si es una empresa extranjera. Entonces, hay que investigar muy bien a mi interlocutor. Porque en la medida en que yo lo conozca, pues también le voy a demostrar interés, el interés que yo tengo frente a la empresa. Muchas veces esa es una de las preguntas. ¿Usted qué sabe de la empresa? Y hay personas que a veces dicen, no, no tengo ni idea. Entonces, grave que uno no sepa ni siquiera decir sobre qué es la empresa. Entonces, es muy importante investigar bien la empresa. Tener clarísimo yo por qué quiero trabajar ahí, porque también me pueden preguntar a mí en la entrevista, oiga, ¿y usted por qué quiere trabajar en esta empresa? Entonces, de pronto, si usted ha sido la persona que ha aplicado de pronto a una vacante, pues digamos que es porque la vacante le gusta, pero hay que mirar también la empresa que me puede ofrecer a mí. Hay otras formas de buscar trabajo, y es que a veces hay empresas que se relacionan con lo que yo he trabajado. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando alguna licenciatura para ser maestro, pues seguramente yo voy a buscar a querer trabajar en colegios o en universidades. Entonces de pronto yo digo, bueno, yo quiero trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entonces, ¿dónde llevo mi hoja de vida? Entonces, si yo quiero trabajar allá en esa universidad, pues yo tengo que saber por qué quiero trabajar ahí. No porque es una universidad pública, porque es una universidad a nivel nacional, porque aquí puede hacer una buena carrera. Entonces, uno mismo entender por qué quiere trabajar ahí en esa empresa. Hay una competencia, una competencia que las empresas en este momento están buscando mucho, y es que las personas tengan habilidades para solucionar problemas. Entonces, yo tengo que prepararme frente a esa pregunta, y tengo que prepararme cómo es que yo hago para solucionar problemas, ¿sí? Cuando yo no tengo experiencia laboral, pues seguramente siempre he tenido algún tipo de problema que enfrentar con mi familia, en mi vida personal, en mi vida académica, ¿sí? Entonces, no necesariamente son problemas que uno haya solucionado en la empresa. Entonces, es importante el saber uno cómo lo soluciona, y que uno tenga claro. Generalmente ahora en las entrevistas le preguntan a uno, cuénteme un momento, una experiencia de su vida donde tuvo que solucionar un problema, ¿sí? Cuénteme cuál fue el problema, cómo lo enfrentó, qué sintió, qué hizo, a dónde fue, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan preparado ese tipo también de preguntas. ¿Cómo soluciono problemas? Sí, no, yo tuve un problema con un maestro en la universidad porque me iba a hacer perder el semestre, por ejemplo. Entonces, ¿qué hizo? No, entonces yo busqué hablar con el maestro, le mostré que se había hecho los trabajos, que había un error, él no me escuchó, entonces luego fui donde el coordinador académico. Entonces, que se vea que es una persona que busca hablar, que busca soluciones, y que va escalando como esos problemas. Hay otra cosa también muy importante, un cuarto punto, y es que uno también se tiene que preparar para hacer preguntas. No solamente a uno le van a hacer preguntas, sino que uno también va a hacer algún tipo de preguntas, se tiene que preparar. Entonces, algunas preguntas que uno puede hacer es, por ejemplo, ¿qué esperan de la persona que se seleccione para este cargo? ¿Sí? Usted como empresa, ¿qué está esperando de esa persona? Entonces, de pronto ahí también le da un poco más de pistas acerca de qué es lo que ellos más valoran en la persona que quieren seleccionar, ¿sí? Preguntarle, bueno, ¿cuáles son los beneficios que tiene la empresa? ¿Qué es lo mejor de trabajar aquí? Usted que trabaja aquí, ¿qué es lo que más resalta de esta empresa que le ofrece a sus trabajadores? Y poderle preguntar también frente a cuál es el próximo paso en el proceso. Bueno, después de esta entrevista, ¿qué más va a pasar? ¿Van a haber pruebas? ¿Va a haber otra entrevista? ¿Cuál es el proceso de selección? Y eso también de alguna manera demuestra que yo estoy interesada o interesado en el trabajo. Entonces, al final, generalmente el entrevistador le dice a uno, ¿tiene alguna pregunta por hacerme? Entonces, lo más indicado es que usted te lleve sus par de preguntas preparadas.
Vamos a ver algunas cosas que hay que evitar hacer, ¿vale? Pues cuando uno está buscando trabajo es porque quiere ganar dinero, ¿cierto? Eso es de las cosas más importantes, pero uno no solo se puede centrar en los beneficios económicos. Entonces, es importante, por ejemplo, que en el discurso que usted tenga o cuando usted esté en la entrevista, que usted también pueda resaltar algunas cosas que no son económicas y que usted quiere también conseguir de ese trabajo. Por ejemplo, uno puede decir, yo quiero aprender aquí en esta empresa porque veo que acá tiene mucho potencial para que yo aprenda. Entonces, miren también ese tipo digamos que de beneficios adicionales que no solamente son económicos y que ustedes buscan en un trabajo. Ustedes pueden decir, yo quiero hacer una carrera, quiero adquirir experiencia, quiero conocer más personas, quiero conocer específicamente de esta actividad o este sector en el cual está la empresa, etcétera. A veces otro error que se comete es que con tal de que a uno lo contraten, a veces entonces uno exagera en sus fortalezas. Entonces habla más o menos que uno es Superman o es la super chica. Entonces, aunque es importante demostrar que uno tiene muchas fortalezas, pues no hay que exagerarlas tanto porque de pronto en el proceso se pueden dar cuenta de que realmente eso que dije no era tan cierto, o si me contratan después van a tener una expectativa muy alta y resulta que no voy a poder cumplir con esa expectativa. Entonces uno tiene que ser también un poco realista, saber realmente cuáles son esas fortalezas y no exagerar en que estoy diciendo que hago más allá de lo que realmente hago. Hay una pregunta que generalmente le hacen a uno y es, ¿cuáles son sus debilidades? Y uno tiende a utilizar algunas frases de cajón o clichés o respuestas muy automáticas y es que soy una persona muy perfeccionista, ¿sí? Entonces, como la debilidad, porque uno no sabe ni qué responder, además porque uno tiene el miedo de que si uno responde cuál es su debilidad real, pues no lo van a aceptar, ¿sí? Sí, creo que se le perdió el audio a la licenciada. Vamos a esperar que se reconecte. ¿Escuchando bien? Ahora ya. ¿Sí? Se ha parado, ¿cierto? Sí, está parado, pero hoy sí. Ok, listo. Entonces, habíamos dicho, lo último era el tema de no exagerar digamos que, bueno, el tema de no siempre responder que mi único defecto es que soy una persona perfeccionista, ¿vale? ¿Sí me ven bien? ¿Sí me escuchan bien? Se fue el audio otra vez. Ahí me escuchan. Sí. La pantalla, no sé si... Ahí preparar la entrevista. ¿Sí se ve? Hoy sí. Ok. Entonces, preparar la entrevista significa que uno debe tener de alguna manera el control, ¿sí? De la situación, no esperar que solamente el entrevistador tenga el control de la situación. Es cierto que él es la persona que a mí me está evaluando, ¿sí? Pero en la medida en que yo vaya preparado en esa medida, yo estoy manejando o controlando la situación. Y si yo estoy tan bien preparado, seguramente voy a disfrutar la entrevista. Muchas veces uno está tan nervioso que ni la disfruta y lo que hace es sufrir y cuando sale la entrevista entonces sale más estresado de lo que entró. Entonces sí es importante que se pueda preparar para poder tener ese control. Generalmente a uno le preguntan las mismas cosas en todas las entrevistas, ¿sí? Son las mismas preguntas generalmente. Hay como una serie de preguntas que ahorita vamos a ver, pero ahí es importante que uno hasta las pueda escribir, que uno pueda tener así como como cuando uno tiene un guión, y es poderlo tener por escrito. Si a mí me preguntan, háblame de ti, ¿yo cómo lo voy a contestar? ¿Sí?
Si me preguntan cuál es tu experiencia, ¿qué voy a responder? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué sabe de la empresa? Entonces, es importante que uno ojalá eso lo tenga muy bien escrito, que lo haya repasado, que lo haya memorizado. Es cierto que uno se tiene que mostrar natural durante la entrevista, pero en la medida en que tenga claridad de qué es lo central de cada una de las respuestas, pues en esa medida no lo van a tomar a uno tan desapercibido. Seguramente nos sobra que de pronto nos hagan una pregunta que no teníamos ni idea, pero pues la idea es poder salir como bien de esa pregunta que me puedan hacer. Entonces, para poder tener el control, les voy a hablar de algunas de las preguntas más comunes que hay en las entrevistas. Por ejemplo, una de las preguntas puede ser, ¿podrías hablarme sobre ti? ¿Podrías presentarte, por ejemplo? Entonces, la idea es tener como un resumen preparado de la vida de uno, ¿sí? Seguramente yo no voy a recitar la hoja de vida, porque la hoja de vida ya la tiene mi entrevistador, pero sí es importante que yo haga un resumen breve acerca de mi nombre, acerca de con quién vivo, acerca de dónde he estudiado, dónde he trabajado. Cuando uno ha tenido la oportunidad de trabajar y si uno tiene más experiencia laboral que estudios, pues es importante que uno se centre más en el trabajo que en los estudios, ¿sí? Pero en el caso de que yo no tenga mucha experiencia laboral, pues lo importante sería centrarme un poco más en lo que he estudiado y en lo que me he venido formando, en ese resumen que yo voy preparando, ¿vale? A veces le preguntan a uno cuando uno está trabajando, para las personas que estén trabajando y de pronto quieran cambiar de trabajo, le dicen a uno por qué quiere cambiar de trabajo, ¿sí? Entonces, lo correcto no es hablar más del trabajo, de pronto uno está aburrido con el jefe, o le están pagando muy poquito, o ha tenido inconvenientes, entonces, pues no queda muy bien que uno empiece a hablar mal del trabajo en el cual está. Es importante, entonces, ser uno muy, digamos, muy cuidadoso con lo que va a responder y uno tiene que ser muy políticamente correcto. Entonces uno podría decir simplemente, no, en la empresa ya aprendí lo que tenía que aprender, estoy buscando nuevos retos, quiero entrar en otro sector o estoy terminando mis estudios y ahora me quiero enfocar en mi carrera, en lo que estudié, etc. Entonces es muy importante ser muy cuidadoso de no hablar de pronto mal del trabajo anterior. Lo que hablábamos de cuáles son las virtudes, cuáles son esas fortalezas, esa es como la otra pregunta que le hacen. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son mis competencias técnicas y cuáles son mis competencias, lo que ahora se llaman competencias blandas. Las empresas están cada vez más enfocándose en buscar competencias blandas o competencias, habilidades personales que pueda tener la persona, valga la redundancia, en temas de, por ejemplo, solución de problemas, la capacidad para trabajar en equipo, el liderazgo, la capacidad de aprendizaje, estas competencias que uno las va adquiriendo a medida que pasa la vida, o sea, desde que uno está en el colegio hasta que llega a la universidad, que las aprenden en la familia, en todos los espacios sociales, es muy importante que uno tenga claridad frente a cuáles son esas competencias que yo tengo, ¿sí? Y por otro lado, pues es saber también específicamente cuáles son mis competencias técnicas, y es específicamente frente a la labor o el área de conocimiento que yo busqué. Entonces, si yo estoy estudiando ingeniería, por ejemplo, de sistemas, pues yo tengo que saber específicamente en toda esa área de conocimiento, específicamente qué soy bueno, de pronto en desarrollo de páginas web. Entonces, es importante frente a eso, específicamente decir en qué soy fuerte y qué de pronto en qué me he venido especializando. Ahora volvemos con el tema de los defectos que les decía que uno quisiera hablar sobre las cosas que no son bonitas en uno. Pero uno tiene que responder a esas preguntas y uno puede dar la respuesta con un defecto como disfrazado, que no parezca tan malo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decir, no, yo a veces me demoro en entregar los trabajos, pero realmente es porque a mí me gusta fijarme muy bien en que todo esté correcto, ¿sí? Entonces, no me gusta entregar algo mal hecho, entonces eso pronto puede ser un defecto y es que me demoro. Mire que no se ve tan malo porque uno de alguna manera justifica el por qué se demora,
y que a la final eso tiene una ventaja y es que yo estoy entregando un buen producto. Otra pregunta que suelen hacer es ¿por qué eres el indicado para el cargo? Entonces, ahí también tiene uno que tener, por eso tiene que tener muy claro qué es lo que está buscando la vacante. Si yo no tengo claridad en la vacante, pues yo no voy a saber por qué creo yo ser el indicado. Entonces, en la medida en que usted tenga muy claro cuál es la vacante, si uno de pronto conoce a alguien en la empresa, si uno de pronto puede revisar un poco más la página web para mirar, por ejemplo, si es un área de mercadeo, qué hacen en mercadeo en esa empresa, en esa medida yo puedo decir por qué soy indicado para el cargo. Entonces, por ejemplo, soy una persona innovadora, me gusta traer ideas nuevas y frescas, a mí me gusta tomar la iniciativa, tomar las riendas. Entonces, hay que buscar dar como eso que seguramente la otra persona está buscando y le gustaría escuchar. Otra pregunta que es muy típica y es que a veces le cuesta mucho trabajo a las personas jóvenes, a las personas millennials, porque a veces las personas millennials están más centradas, y puede ser el caso de varios de ustedes que están muy jóvenes, que apenas están empezando su vida educativa y laboral, y es cómo se ven en 5 o 10 años. Entonces, a veces uno dice, no, pues no sé ni qué es lo que voy a hacer mañana, si voy a saber qué es lo que voy a hacer en 5 o 10 años. Entonces, sí es importante de pronto no enfocarse en que no, voy a ser el gerente de la compañía, no, voy a ser la gerente de recursos humanos. Pero de pronto es más enfocarse en, me veo liderando equipos, yo veo de pronto dando charlas, sin hablar de puestos específicos, ¿sí? De pronto me veo aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, viajando por el mundo, bueno, cosas así como muy generales. Prepárese para cuando les pregunten qué espera de un jefe, ¿sí? Y uno qué esperaría de esa persona con la que va a trabajar. Entonces, pues también hay que buscar dar como una respuesta muy positiva, y es que uno generalmente lo que espera del jefe es que sea un buen líder, ¿cierto? Que sea una persona que sea capaz, por ejemplo, de decirme, de retroalimentarme, hacerme un buen feedback acerca de mi trabajo, de qué es lo bueno y de qué es lo malo. De pronto una persona que facilite la comunicación, que sea fácil, el que yo me pueda acercar a él y le pueda de pronto preguntar algo o buscar algún tipo de guía. Entonces, eso generalmente lo tienden a preguntar, o por ejemplo, lo que preguntan es, cuénteme un poquito acerca de su jefe actual o el último jefe, y cómo era y cuál era la relación. Nuevamente, no hay que hablar mal de las personas porque quedaría uno como mal, entonces hay que resaltar las cosas buenas de ese jefe. De pronto decir, no, es una persona muy comprensiva, fue una persona que me enseñó mucho, tiene mucho conocimiento, etcétera. Esta sí, digamos que es una pregunta que sí o sí la preguntan mucho en esta época donde todo es presión, donde el trabajo es un trabajo un poco complicado, y es que, ¿cómo maneja la presión? ¿Sí? Entonces, a veces le preguntan a uno una situación específica donde tuvo que enfrentar una situación que lo llevó al límite. Nuevamente, puede que uno no haya trabajado, que uno no tenga experiencia laboral, pero en la vida personal puede haber tenido una situación que fue difícil de enfrentar y que le generó mucho estrés. Entonces, tener claro una situación y tener claro cómo la resolvió, ¿sí? Porque ellos lo que van a querer ver es si yo soy una persona que salgo corriendo, que enfrento la situación, que me quedo paralizado, ¿sí? Eso es lo que quieren ver, y pues lo que, digamos, uno esperaría ver como entrevistador es que de pronto es una persona recursiva, que lo que entonces frente a una situación de presión lo que hace es organizar su trabajo, el de calmarse, el de buscar soluciones. Entonces, es importante tener muy claro de cómo manejo yo la presión, porque todos los trabajos en esa época son estresantes. O sea, no esperen encontrar en la vida laboral un trabajo suave, porque no los hay. Son muy pocos realmente. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Nuevamente, lo que ya hemos hablado, y es que es importante saber a qué se dedica la empresa. Y poder, por ejemplo, responder de que me parece que es una empresa que es líder en el sector, porque yo busco crecer aquí, porque de pronto si es una empresa que trabaja mucho el tema de responsabilidad social,
pues también, por ejemplo, resaltar eso y decir, oiga, a mí me gusta mucho el trabajo que hace con la comunidad de esta empresa. Entonces, es importante también por eso conocer si tienen de pronto algún tipo de voluntariado, se hacen voluntariado, entonces decir, no, me parece muy bueno el programa de voluntariado, a mí me gustaría participar en el voluntariado de esta empresa. Pregunta número 10, es una pregunta que siempre hacen y es, ¿cuál es tu aspiración laboral? ¿Cuánto deseas ganarte? Entonces, lo mejor es no decir un valor exacto. No, es que yo me quiero ganar no sé cuántos dólares. ¿Sí? Aquí lo importante es dar rangos. ¿Sí? Entre tanto y tanto me gustaría ganarme. Y por eso es importante que, si es posible saber, a veces se sabe cuál es el salario. Si uno sabe el salario, uno puede decir, mire, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están ofreciendo. Si yo no sé, tengo que averiguar más o menos para este cargo de ingeniero de sistemas, cuáles son los rangos para una persona que de pronto apenas va a empezar su vida laboral. Entonces, cuando yo ya sé un rango, yo puedo decir, mira, yo estaría bien si me ganara entre esto y esto. Pero es importante también de una vez decir que está abierto a la negociación. Para uno lo más importante es poder demostrar que es un buen trabajador y que el tema económico es una cosa que se puede ir, digamos que revisando. Y aquí me quiero centrar un poquito en el tema y qué decir de del tema de la discapacidad, ¿sí? Porque cuando uno es una persona con discapacidad, pues seguramente va a salir una pregunta sobre la discapacidad. La idea es que el entrevistador se centre en mis competencias, pero no está mal que un entrevistador le pregunte a uno sobre la discapacidad. Entonces, ustedes se tienen que preparar para que a uno le pregunten, cuénteme un poco acerca de su discapacidad. ¿Usted nació con discapacidad? ¿Usted adquirió la discapacidad? Si la adquirió, ¿cómo afrontó digamos que esa situación? ¿Cómo se siente usted frente a su discapacidad? Y que uno pueda de alguna manera transmitir que uno es una persona que ya aprendió a convivir con su discapacidad, que hace parte de su vida, que es una característica de uno, y que más allá de su discapacidad, pues lo que realmente quiere demostrar que es una persona que puede, que no es una persona enferma, y que es una persona que se ha venido preparando, que fue a la universidad, que no todas las personas con discapacidad pueden ir a una universidad, ustedes son privilegiados de poder ir a la universidad, y que fue a una universidad y que se preparó para poder aportar a la economía del país, ¿sí? Siendo un ciudadano que trabaja, que quiere, como todos los otros, crecer, poder tener un plan de vida, un proyecto de vida, poder comprar su casa, o poder viajar, o poder tener pareja, o tener unos planes como cualquier otra persona. Es muy importante que en la entrevista uno no, digamos que el argumento para que lo contraten no es que, pobrecito, yo tengo una discapacidad, usted me tiene que contratar, o pobrecito, yo necesito trabajar, porque todas las personas que buscan trabajo necesitan trabajar, ¿sí? O sea, una persona que no necesita trabajar, pues no va a buscarlo. Entonces, todos necesitamos trabajar y todos necesitamos plata o dinero, pero aquí lo importante es que más allá del dinero, es porque yo tengo algo que aportarle a usted como empresario, ¿sí? Y quizás el hecho de que sea una persona con discapacidad ha hecho que yo desarrolle otras competencias, como por ejemplo ser una persona que sabe que frente a un obstáculo no se queda ahí, sino que lo sabe sortear, lo sabe pasar, lo sabe sobrellevar, que es una persona que es persistente en la vida, ¿sí? Que es una persona que a pesar de las adversidades, pues es positiva, y que realmente hay muchas cosas por aportar. Entonces, la discapacidad, o sea, no se sientan ni mal porque les pregunten sobre la discapacidad, no centren, ustedes no lleven a centrar la entrevista sobre su discapacidad, centren la entrevista en el tema de sus competencias, pero si les preguntan tranquilamente, o sea, ustedes tranquilamente tienen que tener claro cómo se sienten, qué se siente ser una persona con discapacidad y cómo lo han manejado y cómo lo han asumido. Y que eso realmente no es una limitante para ustedes poder desempeñar el rol o el empleo que están buscando. Entonces, ustedes son una persona más
que están buscando trabajo y que pueden ser un empleado más de esa compañía. Algo muy importante para las personas con discapacidad es que es muy importante que sepan decir cuáles son los ajustes razonables que requieren que se les garanticen en la empresa, ¿sí? Si yo soy una persona sorda, pues es importante decirle al empresario que no va a necesitar contratar un intérprete todo el tiempo para que esté conmigo, sino que seguramente va a necesitar un intérprete en momentos claves del trabajo. De pronto, cuando haya una capacitación, cuando haya una retroalimentación, cuando evalúen mi desempeño, es importante que esté el intérprete y lo contraten, pero que yo soy una persona que tengo muy buenas habilidades de comunicación y que más allá de tener un intérprete, pues podemos buscar la forma de podernos comunicar. Que la empresa no vea como un problema el hecho de que es una persona sorda y que entonces ahora no me voy a comunicar y entonces no me voy a poder comunicar y entonces no lo voy a poder contratar. Entonces hay que darle como, digamos que como alternativas al empresario y también poderlo tranquilizar. Y piensen ustedes que los empresarios no saben de discapacidad. Entonces, de alguna manera, si yo como persona con discapacidad le puedo enseñar al empresario qué es lo que tiene que hacer dentro de su empresa para poderme contratar, pues la idea es que yo también, digamos, que pueda aportar ese conocimiento. Si yo soy una persona ciega, el poderle hablar acerca de los lectores de pantalla o hablarle de que ahora los celulares son celulares que tienen accesibilidad y que son celulares inteligentes que pueden ser una herramienta también de trabajo. Si yo soy una persona con discapacidad física, hablarles acerca de que no necesitan necesariamente tumbar el edificio para que me puedan contratar a mí si soy usuario de silla de ruedas, sino que de pronto puede que yo no pueda trabajar en el tercer piso, pero pueden organizar mi puesto de trabajo en el primer piso, ¿sí? O en este momento ustedes están viendo que el tema del teletrabajo es una opción también. Entonces, la tecnología está facilitando que yo no necesariamente ahora me tenga que desplazar a un sitio de trabajo, sino que yo puedo trabajar desde mi casa y me puedo conectar y puedo desempeñar mi labor. Entonces, ahora hay muchas, yo creo que el tema de la pandemia está ayudando mucho a que forzadamente los empresarios vean un potencial en el teletrabajo, en el trabajo remoto, ¿sí? Y para muchas personas con discapacidad se les facilitaría mucho más trabajar desde la casa. No a todo el mundo, pero digamos que a muchos sí, y a los que les guste. Habrá gente que diga, no, yo no quiero trabajar desde mi casa, yo quiero ir a una oficina, interactuar con mis compañeros, conocer gente, entonces no quiero encerrarme aquí en mi casa. Entonces, eso es como una opción. Esto en términos generales era lo que les quería como contar, compartir. Y pues la idea sería que frente a esto que les acabo de mencionar, que es algo muy general, pero espero que les haya dado como algunas ideas clave, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, con muchísimo gusto estamos para resolverlas. Esta presentación se las voy a compartir para que también pues puedan hacer uso de ellas y lo puedan compartir de pronto a otros estudiantes que no pudieran asistir hoy. Muchísimas gracias, Sandra, por tan valioso aporte. Apreciamos tanto el tiempo y tantos, pues más de 10 años trabajando el tema de la inclusión laboral desde Colombia. Efectivamente, esos procesos son ajustes razonables, básicamente a igual forma se hacen en Honduras. Las empresas hacen de esa forma y yo por experiencia profesional lo conozco perfectamente. También para los estudiantes que están conectados a nivel nacional, yo trabajo en el Departamento de Administración de Empresas en una ABS y he recibido una diplomatura de parte de Pacto, y en el caso de que alguno de ustedes en algún proceso requiera algún apoyo a través de la doctora Cintia Gómez, pues puede ponerse en contacto conmigo y desde aquí pues les puedo aportar. Y en el caso de que alguna empresa les quiera contratar y de repente esa parte de los ajustes razonables, el tema arquitectónico, con muchísimo gusto les podemos dar la asesoría tanto a la empresa como a ustedes
de cómo generar ese abordaje, ¿verdad? Cuando ya están en las posiciones. Creo que eso es, por la parte de la experiencia, es una de las principales barreras, el temor del empresario por los imaginarios. Abrimos los micrófonos en este momento también para las preguntas. También tenemos la intérprete de lengua de señas hondureña para aquellos estudiantes que tengan discapacidad auditiva, y los que requieran abrir sus micrófonos, pues perfectamente, y sus cámaras, pueden hacerlo para hacer las consultas que tengan. O pueden hacerlo mediante el chat, que también está activo, para leer sus consultas. Todos estamos aquí para aportarnos. Queremos decirle que no importa la duda que tengan, chicos, pueden preguntar. Aquí estamos para ayudarles totalmente, ¿verdad? Así que adelante, micrófonos o chat para las preguntas que ustedes tengan. Están muy tímidos. Sí, están calladitos. La presentación la estamos grabando, toda esta sesión. Luego les compartiremos el enlace también para que pueda continuarse la réplica del video. Pero están abiertos los micrófonos, los espacios, cualquier duda que tengan sobre los procesos, las empresas, cómo presentarse a la entrevista. Y como Sandra nos decía, a través del teletrabajo es una gran oportunidad tanto para nosotros como para las empresas. Así es, sí. Generalmente lo que nosotros hemos visto y lo que te decía la licenciada Ruth frente al tema de las empresas, los empresarios no saben de discapacidad, pero eso no significa que ellos no puedan aprender y que no puedan dar oportunidades. A veces no es tan fácil que lleguen hojas de vida de personas con discapacidad a las empresas. Pues ellos dicen a veces, no, pero es que aquí nunca me ha llegado una persona con discapacidad a pedirme un empleo. Entonces, yo los invito a que ustedes, digamos que son personas que se están formando a nivel profesional, que ustedes cuando busquen trabajo lo hagan de manera activa, o sea, que ustedes mismos propongan a la empresa que los puedan contratar, ¿sí? Porque en la medida en que el empresario se tenga que enfrentar cada vez más a que las personas con discapacidad están pidiendo oportunidades, en esa medida ellos tienen que comenzar a abrir oportunidades. Los empresarios no son personas insensibles. Uno muchas veces dice, no, lo único que quieren es el lucro, el dinero, no son personas sensibles. No es que ellos sean personas insensibles, son simplemente, digamos que se han dedicado a producir dinero y producir, digamos que bienestar económico, pero en la medida en que ellos comienzan a conocer de estos temas, comienzan cada vez más a abrir oportunidades. Ahora, todo el tema de los objetivos de desarrollo del milenio, todo el tema de buscar la sostenibilidad no solamente económica, sino social y ambiental, ha hecho que las empresas sean mucho más abiertos frente a contratar personas con discapacidad. Y en la medida en que ustedes abran puertas, en esa medida, y ustedes demuestren que pueden ser buenos empleados, ustedes le están abriendo la oportunidad a otras personas con discapacidad, ¿sí? Digamos que cuando hay buenos procesos, cuando son exitosos estos procesos, el empresario entonces como que le pierde el miedo y abre oportunidades. Entonces, yo creo que ustedes tienen en este momento también como una responsabilidad muy grande de demostrar que pueden ser muy buenos profesionales. Sandra, para aportar un poco la parte del emprendimiento dentro del sector discapacidad también es algo que es muy viable, ¿verdad? Pero igual es un profesional, nosotros siempre, graduamos profesionales universitarios. También es una posibilidad y al momento de vender los productos, los servicios, la experiencia, el conocimiento, porque nosotros en una vez tenemos muchos estudiantes de periodismo que tienen la parte de la discapacidad visual y que pueden ser profesionales independientes, ¿verdad? No la parte de derecho que pueden ocurrir. Y al momento de presentarse con un cliente es exactamente el mismo proceso como el que nos acabas de explicar. Sí, tal cual. Mira, esa es una muy buena pregunta y es que el de crear su propio emprendimiento es otra opción. Hay personas que quieren ser empleados, que no quieren iniciar una empresa o crear una empresa.
Pero aquellos que quieren crear una empresa y que tienen las competencias para ser emprendedor, porque para eso uno también tiene que tener competencias, unas competencias muy específicas, porque tiene que ser una persona muy perseverante, que ante el primer obstáculo no puede simplemente decir, me dijeron aquí que no, y entonces ya no puedo seguir. Entonces hay que prepararse muy bien para el tema de ser emprendedor, y cuando tengan que vender su producto, pues el tema de su discapacidad tiene que ser un tema transparente, o sea, no lo que ustedes tienen que vender, lo que ustedes tienen que vender es lo que ustedes quieren ofrecer como profesionales. Si quieren ser consultores, por ejemplo, independientes, esa es una opción, ser consultor independiente, y entonces hace asesorías, por ejemplo, legales, o hace asesorías en comunicaciones, o tiene digamos que una oficina para dar determinados servicios. Entonces, esa es una muy buena opción. Es un poco difícil emprender en estos, digamos que en los países donde nosotros vivimos, latinoamericanos, es un poco difícil, pero no es imposible. Y ahora con todo ese tema de las tecnologías, el tema de las plataformas digitales, el tema de tantas cosas nuevas que están apareciendo, pues es una opción, y hay mucho, digamos que los gobiernos están apoyando mucho el tema del emprendimiento, ¿sí? Pero no lo piensen porque son personas con discapacidad, entonces tienen que hacer emprendimientos. El emprendimiento es porque a ustedes les guste. Si ustedes quieren ser independientes, piénsenlo como una opción de vida, pero no es solamente porque sean una persona con discapacidad y porque piensen que no van a encontrar una oportunidad en una empresa. Es una opción. Es una opción. Efectivamente, el tema de responsabilidad social ha sensibilizado mucho a las empresas, y también el poder hacer la contratación de personas con discapacidad en los diferentes tipos. En una vez el año pasado tuvimos la primer feria de empleo para personas con discapacidad, fue muy exitosa. Contrataron en total las empresas casi entre 25 y 30 personas de las que asistieron, y siempre ha existido la apertura. Entonces, ahora nuestros empresarios a nivel nacional no es que no existan, no es solo por la cuota. Y como Sandra lo dice, una empresa decía, es que yo he buscado personas con discapacidad y no encuentro. O en algunos otros casos es cuando la persona adquiere la discapacidad durante el proceso. Algunos estudiantes sabemos que han adquirido la discapacidad durante la vida universitaria, y otras están trabajando en la empresa y pues ocurre la discapacidad. Entonces también se puede trabajar el tema de los ajustes razonables. Entonces vemos que no hay preguntas, consultas, dudas, comentarios que puedan tener de este tema, la parte relacionada, para poderles aportar y tener pues la experiencia y el apoyo de Sandra. Yo tengo una pregunta. Diga, William. ¿Hay alguna preferencia por parte de las empresas al momento de seleccionar a alguna persona con discapacidad, o todo lo toman así en general? A todas las personas que se abocan a la empresa. Perdóname un segundo, ¿me pueden repetir un poquito la pregunta? Es que justamente alguien timbró y el perro se alborotó. ¿Que sea alguna preferencia en cuanto a qué? Perdóname, William. Si hay alguna preferencia al momento de seleccionar a alguna persona con discapacidad dentro de la empresa, o si no la toman en general, así con todas las personas que llegan a ocupar alguna vacante dentro de la empresa. Pues mira, no sé si de pronto te refieres al tipo de discapacidad o si es el tipo de preferencia frente a otras personas que están digamos que en una competencia frente a un cargo. Ajá, si es lo... a la diferencia de discapacidad, pues. Ok, pues la idea es que digamos que hay una acción afirmativa, y es que cuando hay empate entre dos personas, entre una persona con discapacidad y una sin discapacidad, a veces hay empresas y a veces hay leyes también que dicen que se prefiere la persona con discapacidad frente a la persona que no tiene discapacidad, dado que las oportunidades para las personas con discapacidad no son muchas, ¿sí? Entonces, pero es más sobre todo cuando se presentan temas de empate, que a veces también puede pasar cuando se quieren hacer estos procesos de, digamos, que dan mayor empleo a las mujeres. A veces entonces se dice, si es una mujer la que queda empatada con un hombre, la idea es darle la oportunidad más a la mujer que al hombre.
Entonces, por ese lado, digamos que a veces eso puede ser un criterio de selección que pueda fijar la empresa o la entidad que está haciendo el proceso. Frente a los temas aprovecho también como la pregunta, frente a que prefieran unas personas con ciertos tipos de discapacidad más que a otros, pues depende, a veces hay mucho paradigma, hay mucho mito frente al tema de las personas con discapacidad. A veces los empresarios le tienen más temor, por ejemplo, a contratar personas ciegas, porque de alguna manera hay como un temor por allá oculto que tenemos los seres humanos, y es que si uno no adquirió una discapacidad visual, hay cierto temor frente a adquirir una discapacidad visual. Entonces, a veces hay como un rechazo natural frente a eso, pero en este tema de que se prefieran más unas personas con algunos tipos de discapacidad más que otros, no. A veces uno piensa, a veces hay empresarios que piensan que es más fácil contratar ciertos tipos de personas con discapacidad, pero es más por los mitos y las ideas preconcebidas que tienen frente al tema de discapacidad. Muchas gracias. Perdón, William, ¿y qué clase de discapacidad para poderle de repente aportar un poco sobre la visión del empresario hondureño? Discapacidad visual. Sí, más que sí, lo que decía Sandra, es el tema de que la persona con discapacidad pueda garantizarle al empresario de que tiene las competencias para desarrollar el trabajo. Y que de repente, y uno de los imaginarios es que la persona con discapacidad va a pasar constantemente en el médico, entonces garantizar de que no es necesario, se enferma igual que cualquier persona, ¿verdad? Incluso Sandra comentaba en otra conferencia, es como incapacitar a todos los hipertensos, por ejemplo. Entonces nadie llegaría a trabajar a las empresas. Eso y uno de los puntos es la parte de los ajustes que se pueden dar al empresario y decirle, no, yo estoy perfectamente en la capacidad de poder desarrollar mi trabajo y enviar la hoja de vida. Enviar la hoja de vida, es decir, publico una plaza, yo sé que puedo desarrollarla y aplico. Y se va por las competencias. Entonces hay un poquito más de sensibilidad ahora y también que ustedes en su perfil profesional garanticen el desarrollo del trabajo, solo para aportar un poco. Sí, mira que lo que acabas de decir, Ruth, también es muy importante porque lo que yo les decía a ustedes, que son personas que se están formando profesionalmente, le pueden aportar al empresario diciéndole cómo pueden ustedes hacer el trabajo. A veces el empresario dice, no, pero si es una persona ciega, entonces yo le tengo que mandar un correo electrónico, esa persona no lo va a poder hacer porque, digamos, no tienen el conocimiento. Entonces, ustedes mismos como persona con discapacidad, es decirle, mire, yo soy una persona que está apta para este trabajo, yo tengo mi computador personal, por ejemplo, tengo un lector de pantalla o existen lectores de pantalla gratuitos que usted puede bajar en el computador de la empresa y ya con el computador accesible yo ya puedo interactuar con la intranet, ya puedo entrar a Google, puedo entrar a mi correo electrónico y puedo hacer mi trabajo de manera independiente. Que eso también es a veces el temor de los empresarios y es que creen que es que la persona va a necesitar más o menos a un lazarillo o a una persona permanentemente ahí para que le ayude a hacer el trabajo. Entonces, pues es demostrarle que ustedes son personas autónomas, que ustedes se saben desplazar, que pueden llegar solos al trabajo, que no necesitan que el familiar llegue a dar la cara por ustedes, sino que ustedes son como cualquier otro. O sea, son personas autónomas, independientes y capaces. Ese es el mensaje que ustedes tienen que transmitir. Bueno, está bien. Y otra pregunta, en la hoja de vida tiene que ir especificado el tipo de discapacidad que tiene la persona. Esa es una buena pregunta, William. Esa es una buena pregunta porque digamos que a veces se discrimina porque se dice que es una persona con discapacidad. ¿Sí? Entonces, por el lado de la discriminación, uno no debería decir que es hombre o mujer o que tiene tanta edad o que tiene determinada discapacidad o que su color de piel es determinado. Uno no debería de decirlo en la hoja de vida. Uno lo que debería decir es cuáles son sus competencias, ¿cierto? Sin embargo, a veces es importante escribir que es una persona con discapacidad para que cuando llegue allá a la entrevista, el entrevistador no se asuste y de pronto no diga, oye, ¿y ahora qué voy a hacer con esa persona? Y como que no se prepare, ¿sí? Entonces, de pronto, a veces, de pronto en la hoja de vida no es tan importante hacerlo, pero de pronto en el momento en que a uno lo contactan, sí es importante decirlo.
y es decirlo, mire, yo soy un profesional en tal área, soy una persona que tengo una discapacidad visual, pero perfectamente puedo ir al lugar de la entrevista y le puedo explicar muy bien qué ajustes razonables necesito en el caso de que pueda ocupar la vacante, ¿sí? Ya con eso, como que de pronto la persona puede estar tranquila y no cogerla como tan de sorpresa el día de la entrevista, o para que se prepare y sepa que si pensaba aplicarte una prueba escrita, pues de lápiz y papel, pues seguramente te la va a tener que hacer oral. Entonces es como más para que la persona se prepare, pero yo creo que en la hoja de vida no debería decir que yo tengo discapacidad. Bueno, muchas gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, inquietud, duda, invitación. No tengo otra pregunta. Dale, William. Dentro de las empresas hay así como grupos que defiendan así o protejan a las personas con discapacidad. Pues digamos que más que grupos hay como políticas, ¿sí? Digamos que dentro de las empresas hay políticas y debería haber una política de no discriminación. Entonces, cuando uno sabe, por ejemplo, que una empresa tiene ese tipo de políticas, de alguna manera me está dando un mensaje de que es un sitio donde yo puedo estar seguro y donde es un sitio donde a mí me van a aceptar. Aquellas empresas, ustedes fíjense mucho en las empresas que dicen que son abiertas a la diversidad y a la inclusión. En esas empresas puede haber también campo para ustedes y pueden tener como esa cultura de apertura frente a las personas con discapacidad. Entonces, por eso también es tan importante que ustedes conozcan las empresas. Empresas donde de pronto han habido, que ustedes conozcan, que ellos han tenido ya experiencia en vinculación de personas con discapacidad o que tengan de pronto inclusión de otro tipo de poblaciones vulnerables. Pero digamos que como tal grupos en la empresa no, a veces digamos que yo no sé en Honduras si lo hay, pero a veces hay unos comités de convivencia en las empresas que también ayudan también a mediar el tema de tener entornos seguros y entornos, digamos que de alguna manera saludables. Sí, sí existen los comités de salud y seguridad ocupacional en varias empresas. Bueno, aparte de que es una ley, es una ley que de la parte de salud y seguridad, también existen dentro de nuestra legislación, se le dice a las empresas que deben contratar a personas con discapacidad. También dentro de la misma ley da una cuota para que los salarios del primer año, solamente, nada más esos. En Colombia sí son los salarios de siempre, ¿verdad, Sandra? Pero al menos en nuestro país solo es los salarios del primer año que se paguen a personas con discapacidad deducibles de impuestos sobre la renta. Esa es como la diferencia, pero sí existen esos incentivos fiscales para los empresarios, que ese es uno de los puntos, ¿verdad? Y tampoco es que le van a pagar menos que a otra persona, es decir, es un profesional, es el mismo salario, el mismo trabajo. Pero uno de los incentivos que da el gobierno es precisamente ese, da los salarios pagados a las personas con discapacidad durante el primer año son deducibles del impuesto sobre la renta. Los contadores tienen ahí dentro de la declaración de impuestos anuales, allí sale el IDEM donde debe colocarse ese valor y se justifica pues con las planillas pagadas a la persona con discapacidad. Entonces, aportando un poco a las inquietudes de William, que han sido muy buenas, ¿verdad? Y nos han dado ese aporte. Si algunos necesitan algún apoyo con personas sordas, también tenemos la intérprete que puedan abrir sus micrófonos y hacer las consultas que tengan. O algunas otras respecto a los apoyos de PROCENE y en el caso de una ABS, pues de SUDECAT también. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, el tema está muy interesante, solo que he tenido poco conectada porque tengo problemas con el internet, se me va y viene. Pero yo estoy colaborando con una institución donde estamos
apoyando así con personas de discapacidad. Y más me siento identificada porque yo tengo un problema con mi hija mayor, tiene un grado de inmadurez. Ella tiene 16 años, pero es como que al momento de hablar o entablar una plática o ella hacer ciertas cosas, ella es como que estemos tratando con una niña de 4 a 5 años. Es la deficiencia que hemos con ella, pero ella la estamos tratando aquí en el Crila, en la Ceiba, pero sí, a veces tengo el temor, ya ahorita ella se está graduando del colegio, pero mi temor es, ella ha estado siempre en la misma escuela, se mantuvo desde que ella comenzó. Mi miedo es al ella ya tener que cambiarla, porque ella dice que ella quiere estar en la universidad. Entonces, esa es la problemática, que a veces tengo la duda, que en ese caso, ¿cómo uno puede como padre ayudarle a ese tipo de cosas cuando tiene esa dificultad con un hijo? Pues mira, generalmente, o sea, primero el tema del apoyo familiar es muy importante. Y pues yo veo que tú tienes, y la familia tiene el apoyo total, están dándole el apoyo total a la joven que tiene discapacidad intelectual. Una persona con discapacidad intelectual puede también tener un proyecto de vida y también puede pensarse en ser una persona que pueda trabajar en una empresa. Pero para eso hay que prepararse y para eso, digamos que hay que buscar qué instituciones allá les puedan apoyar para el desarrollo de competencias dependiendo de las habilidades que ella pueda tener. O sea, todas las personas tenemos algún tipo de habilidad y todas las personas nos gustaría trabajar o hacer X o Y. Entonces, la idea es poder hacer un muy buen acompañamiento. Ya está todavía muy joven, digamos que en edad cronológica tiene 16 años, pero es una joven que puede, digamos que ir fortaleciendo otras competencias, no necesariamente las del colegio. Uno a veces piensa que es que se tiene que graduar de secundaria o que tiene que de pronto llegar a la universidad y no necesariamente. Lo que necesitamos es que ella tenga claro y ella vaya clarificando con el paso del tiempo que primero sea una persona independiente. En la medida en que ella pueda ser independiente, ella puede pensar también en ser una trabajadora. En la medida en que ella también vaya empezando a descubrir en qué es buena y qué le gustaría hacer. Por eso es tan importante en que haya, o desde la escuela o desde una entidad que sea especialista en el tema de discapacidad, la puedan ir orientando frente a cuál puede ser el futuro que ella puede tener. Cada vez más, las personas con discapacidad en nuestros países se están viendo como personas capaces independientemente de la discapacidad que puedan tener, ¿sí? Nosotros acá hemos visto, y seguramente en Honduras también, jóvenes con discapacidad intelectual o cognitiva que trabajan, por ejemplo, en una empresa en la parte de mensajería interna, o son las personas que sacan las fotocopias, o son las personas que a veces también incluso pueden estar trabajando en la recepción o que pueden trabajar en un café, una cafetería, no sé cómo se llamará allá, y que puedan estar haciendo servicio al cliente o que pueden estar ayudando a arreglar las mesas y se sienten muy bien en esas labores. O sea, ahí es más que haya un oficio específico para las personas con discapacidad intelectual, hay que comenzar a saber cuáles son esas competencias, esas habilidades que tiene tu hija y sobre eso de pensarse en que sí es posible en que ella pueda llegar a trabajar. Ahora, puede también ser que ustedes puedan también pensarse en un emprendimiento familiar y que ella también haga parte de ese emprendimiento. Acá, por ejemplo, hay una joven con discapacidad intelectual que tiene síndrome de Down y ella y su mamá crearon un emprendimiento de ¿cómo se llama esto? De conservas, de mermeladas, yo no sé, también se llama ya mermeladas. Y ese es el emprendimiento y ellas son muy famosas en la venta de esos productos, ¿sí? Entonces, digamos que las personas con discapacidad necesitan del apoyo de una buena red de apoyo de su familia en especial, pero son personas que también pueden salir adelante, pueden tomar sus propias decisiones,
pero eso depende mucho de qué tanta estimulación desde la familia, desde la escuela, desde los diferentes espacios donde ella esté le den. Si la siguen tratando como una niña chiquita, seguramente ella se va a quedar como una niña chiquita toda la vida. El hecho de que ella tenga una mentalidad de 4 años no significa que se le tenga que tratar como una niña de 4 años. Ella, a la medida que va pasando el tiempo, tendrá que ir madurando, ¿sí? E ir aprendiendo a poderse ir defendiendo sola. Pero eso, digamos que eso es un proceso que hay que hacer durante largo tiempo. Pero se puede. Sí, ella le gusta mucho lo que hemos identificado. Ahorita el problema que debido a la pandemia, pues ella dejó de ir a lo que es esta institución. Pero sí, la verdad que hemos visto el cambio a raíz de que ella está siendo atendida en este lugar, porque ha mejorado bastante. Ahora ella se involucra, que ya tiene más abiertamente con los amiguitos, con los compañeros, ella se desenvuelve muy bien, le gusta mucho, estuvo incluso tocando los platillos en una banda. Solo el problema de ella, que es que ella, a decir los cuetillos o los tiros, eso a ella le tiene pánico, y eso a ella le impide en ocasiones pues involucrarse en actividades como esta. Ella le gusta el canto y fíjese que se aprenden las canciones muy fácilmente. A mí me sorprendió que el día de los 15 años de ella nos cantó una canción, Me gusta todo de ti, de Joan Sebastián. Para mí fue sorpresa ver cantar mi hija y yo decía, pero bueno, ya se puede imaginar la emoción que sentí ver que Claro. aún ella con discapacidad, ella lo hizo muy bien y yo no lo esperaba. Yo ni lo sabía. Sí, hemos estado apoyándola en todo lo que a ella le gusta y esto del canto, pues debido a la pandemia, porque fue lo que me dijo la psicóloga que la involucrara en una escuela de música, pero lamentablemente esto pues no nos ha permitido. Okay. Pero muchas gracias por el consejo. Está muy interesante el tema y ojalá pues nos sigan preparando más, ¿verdad? Para que nosotros como padres y como enfermeras pues podamos ayudar a las personas que lo necesitan. Gracias, Sandra. Y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, ¿verdad? Gracias a todos los estudiantes, gracias a la licenciada Rivera, a la licenciada Sandra Álvarez, a la licenciada Ruth, ¿verdad? Que nos ha acompañado y pues darle gracias también a la subdirectora encargada, ¿verdad? De SUDECAD, a la doctora Jessie Madrid, que nos ha acompañado también en esta noche. Y pues chicos, les agradecemos mucho, ¿verdad? El haber estado aquí con nosotros. Esperamos que esta no sea la última vez y que podamos tener otro conversatorio y que ustedes puedan decirles a los demás, ¿verdad? Que les estaremos apoyando con este tipo de actividades a ustedes también. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. No sé Gracias, si buenas nos noches. tomamos una foto y ya que están algunas cámaras y los que pues tengan sus cámaras que puedan abrirlas, solo vamos a hacer un print nada más para que quede la evidencia y que todo el mundo se entere que estuvimos aquí. Y bueno, vamos a ver, ya que aprovechando de que no tenemos mascarilla, ¿verdad? Feliz noche, un abrazo. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias y pues seguiremos trabajando. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego. Éxitos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que estés muy bien. Un placer, Sandra. Bueno, con Gracias. mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias por la interpretación. Que estés bien. Muchas gracias. Gracias, Liz Rivera.